Agradecemos su atención en esta ponencia titulada Laboratorios virtuales o remotos para la enseñanza en bachillerato y educación superior. El propósito es discutir el papel de los laboratorios virtuales o remotos en la enseñanza en bachillerato y en su educación superior en tres áreas de conocimiento: las matemáticas, la física y la historia. Para hacerlo, ustedes verán tres presentaciones en las que se conjugan elementos didácticos de cada área de conocimiento con entrevistas a expertos en educación con trayectoria en investigación en tecnología y laboratorios. En primer lugar, escucharán la explicación de los laboratorios remotos y virtuales en matemáticas por Ingrid Muñoz, que es estudiante de la ESIQUIE del Instituto Politécnico Nacional. En segundo lugar, habrá una explicación sobre estos laboratorios remotos en física que corre a cargo de la maestra Guillermina Ávila García. Y en la tercera parte vamos a ver los laboratorios virtuales o remotos en ciencias sociales, particularmente en el área de historia, para lo cual tendremos una exposición del profesor Lenin Nicolás Ramírez Hernández. Hola, muy buen día. Mi nombre completo es Ingrid Ayana Muñoz Camacho y les platicaré brevemente la presencia de los laboratorios virtuales y remotos, específicamente en el ámbito matemático. Cabe mencionar que con el transcurso de los años, el ser humano siempre ha sido capaz de adquirir y de perfeccionar toda una serie de habilidades como resultado de la implementación de nuevas estrategias didácticas, de estilos de aprendizaje o simplemente mediante la búsqueda de nuevas tecnologías con el objetivo de formar agentes transformadores de cambio, competentes ya sea en la observación matemática, en la experimentación o simplemente en la solución de diversos problemas cuya aplicación es cotidiana. Y es por ello que dichas herramientas, es decir, los laboratorios virtuales y remotos, como bien lo dice la Universidad del Valle, buscan derrumbar completamente la idea errónea que se tiene sobre las matemáticas como una disciplina únicamente manipulable bajo ciertas condiciones muy especiales de concentración y donde no hay lugar para el error o para la diversión, y que además van a ser capaces de proporcionarnos a nosotros como estudiantes, a través de un entorno completamente real, los recursos necesarios, ya sea tecnológicos, pedagógicos o humanos, para satisfacer nuestras necesidades académicas. En dicha ocasión recurrimos a la doctora Ruth Rodríguez Gallegos, la cual es licenciada en matemáticas y actual profesora en educación en el Tecnológico de Monterrey, no solamente por la gran trayectoria académica que la caracteriza, también por sus aportaciones y por el estudio del imprescindible rol que desempeña la matemática y la modelación de este mismo tipo mediante el uso de simuladores, quienes buscan en su mayoría lograr todo un desenvolvimiento en el interior de las aulas. A lo largo de la entrevista se señala que los laboratorios virtuales van a depender o son resultado de dos cuestionamientos: ¿y por qué? ¿Y para qué? Son un símbolo prácticamente, más que nada, de la incorporación tecnológica en los programas educativos, además de que van a modificar nuestro interés mediante un lenguaje del uso de la matemática de nuestra formación como futuros ingenieros. Y resalta una gran desventaja, la cual es la ausencia de la complejidad de su instalación, y esto nos lo detalla a partir de la explicación de por qué un tanque con agua y sal, un simple experimento tan sencillo que se realizaba principalmente en el salón de clases vertiendo un poco de soluto sobre nuestra solución, tiene menor prioridad que alguno otro y cuyos costos serían más elevados. Aquí se busca en dicho proyecto concluir que, como lo menciona Fidel Oteiza en la sesión de la red de seminarios Repensar las Matemáticas, al apoyarnos de los recursos tecnológicos vamos a contribuir a cerrar la conocida brecha entre la investigación,
la innovación y las prácticas de enseñanza, quienes van a actuar como parámetros y como guía en nuestro aprendizaje como estudiantes activos, de tal forma que va a coexistir un intercambio de ideas y nosotros vamos a poder pilotear nuestras propias sesiones. Gracias. En esta sección vamos a hablar de los laboratorios remotos en física. Primero vamos a definir qué es un laboratorio remoto y se define como una herramienta tecnológica compuesta por software y hardware que les permite a los estudiantes de manera remota realizar sus prácticas. Los laboratorios remotos también le permiten a los estudiantes llevar a cabo actividades de laboratorio de una manera real, controlar los equipos a distancia a través de Internet y de esta manera obtener datos experimentales. Como parte de la metodología de esta investigación, se llevaron a cabo entrevistas a expertos en educación con el uso de tecnología. En este caso, se entrevistó al doctor Carlos Argueda Matarrita de la Universidad Nacional Estatal a Distancia en Costa Rica. Él es profesor de física que actualmente trabaja en varios proyectos sobre el desarrollo de experimentos remotos destinados a la enseñanza de la física. El doctor Argueda en esta entrevista nos habla de sus experiencias con el uso de prácticas de acceso remoto en la UNED de Costa Rica y que ha llevado a cabo en diferentes universidades, además del trabajo colaborativo que realiza con otros expertos en educación en el uso de la tecnología y sobre todo para la enseñanza de las ciencias. Debido al confinamiento por el cual estamos pasando, pues se tuvieron que tomar alternativas y varios docentes utilizaron entre laboratorios virtuales y laboratorios remotos. El doctor Carlos Argueda nos hace una diferenciación acerca de estos laboratorios. Las ventajas que pudiera usar uno con el otro serían los laboratorios virtuales. Es una cuestión que ya está programada y solo se requiere de un software. En el caso de los laboratorios remotos son un complemento educativo, pero además tienen tiempo para analizar un fenómeno más a fondo y sobre todo utiliza software y hardware. La diferencia radica en que los laboratorios remotos involucran equipo real que se accede a través de Internet. Entonces el trabajo que se realiza por parte del estudiante es bastante más potente que en un laboratorio virtual, porque el error con el que se trabaja es muy similar a lo que se trabajaría en un laboratorio presencial. El uso de estos laboratorios remotos, bueno, pues están dentro de las instalaciones de la UNED, pero también otros países como España y Estados Unidos llevan a cabo estos laboratorios remotos. El doctor Carlos Argueda nos habla sobre los principales retos de implementar los laboratorios remotos. Uno de los principales retos es que las autoridades universitarias crean que los laboratorios remotos sirven. Son para que ellos a su vez puedan invertir el dinero suficiente, el recurso humano y de este modo se pueda construir un proyecto. Los laboratorios más potentes y consolidados, como ejemplo la Universidad de Deusto, España, es un proyecto institucional que a través de las autoridades otorga el presupuesto para la formación de docentes para que se consolide. El problema no es desarrollar un laboratorio remoto, sino el trabajo colaborativo que se lleva a cabo. Se requiere que la institución invierta, pero con posibilidades a consolidarlo como un proyecto sostenible, porque de lo contrario, pues el proyecto pues, se quedaría en el olvido. Otra de las importancias de implementar este proyecto es que cuando tenemos un laboratorio remoto puede ser para distintos niveles, nivel universidad, bachillerato y secundaria. Bueno, una vez que las autoridades decidan invertir en el proyecto, ¿cómo se diseña un laboratorio remoto? Sería pensar en qué se puede desarrollar, qué equipo profesional se requiere. La parte esencial es en qué campos educativos se puede utilizar. No se busca que los laboratorios remotos sean específicos, sino que los laboratorios remotos se puedan usar en muchos cursos y en diversos niveles educativos. Por ejemplo, en secundaria podemos dar una práctica de una forma y en la universidad con un grado mayor de complejidad. Los laboratorios remotos deben ser para esos fines. Eso asegura que el laboratorio sea escalable en diferentes niveles y en alguna medida pueda tener cierta proyección y así poder ganar más fondos para desarrollar más proyectos.
Lo que se requiere para desarrollar el laboratorio remoto son especialistas en el área científica, esperando que los científicos pudieran programar. De lo contrario, pues se requieren programadores, ingenieros eléctricos, gente con una diversidad de conocimiento, especializadas en química, física, biología, pero también que sepan matemáticas y paquetes estadísticos complejos, porque es una parte elemental que se monta dentro de los laboratorios remotos. También se debe tener contacto con los grupos principales que desarrollan laboratorios remotos, en este caso la Universidad de España, Argentina, Estados Unidos. Esto hace que se robustezca el trabajo y se comparta lo que se ha realizado. Como parte de la experiencia del doctor Carlos Árgueda, nos habla de un proyecto que se está llevando a cabo en Centroamérica y que es dar un curso para profesores de la Universidad del CESUCA, que es el que regula todas las universidades públicas de Centroamérica, y como objetivos principales tiene capacitar a todos los docentes para que usen laboratorios remotos, además de que quiere formar una red de laboratorios, en la cual cada universidad que pertenece a este órgano desarrolle al menos un laboratorio, lo cual implica que se tendrían 24 laboratorios disponibles para una comunidad conformada por bastantes universidades, y eso beneficiaría a muchos estudiantes. Esto es lo que vuelve al proyecto sostenible y coherente. De lo contrario, pues sería un problema. Laboratorios virtuales o remotos en ciencias sociales, en este caso en la historia. La historia, como todas las ciencias sociales, se han relegado a un papel de espacio teórico dentro del aula sin ningún tipo de vínculo con la ciencia. En este caso, en este contexto, el profesor solamente expone ciertos conceptos, expone algunas teorías y propone algunas actividades que tienen que ver con el desarrollo de esquemas, líneas del tiempo, etcétera. Eso es la historia, contar un relato sobre sucesos pasados. Sin embargo, en las nuevas tendencias educativas se debe de generar una nueva didáctica que esté basada en la resolución de problemas, en el análisis creativo y sobre todo en que el alumno genere pensamiento científico. Para eso se pensó en vincular a la enseñanza de la historia con la ciencia de la historia, es decir, llevar a la historia como lo que es, como una ciencia, al aula. Esto quiere decir que pretendemos que el alumno experimente con la historia, pueda generar experimentos, pueda generar problemas, pueda generar investigaciones, prácticas reales que lo lleven a resolver problemas históricos, pero que además le den una herramienta para que estos problemas históricos puedan ser vinculados con otras ciencias y el alumno genere un pensamiento científico multidisciplinario. Se elige la opción de un laboratorio, sin embargo, un laboratorio requiere ciertos elementos, un espacio, materiales, cuestiones técnicas que muchas veces son costosas y que exigen presencialidad. En el contexto de la pandemia, pues entonces elegimos la opción de un laboratorio a distancia. Sin embargo, se pensaba primero en un laboratorio remoto o en un laboratorio virtual como esta disyuntiva. Consultamos al doctor Josep Prieto, un experto en laboratorios remotos y virtuales de la Universidad Abierta de Cataluña, una de las primeras universidades en diseñar laboratorios remotos y completamente en Europa, y él nos explica que todos los laboratorios que se llevan a distancia son virtuales. Esto quiere decir que incluso los laboratorios en casa y los laboratorios remotos son virtuales porque exigen tomar elementos de la realidad y llevarlos a la virtualidad. En este sentido, la dificultad de implementar cada uno de ellos reside en el objetivo del mismo laboratorio, en el presupuesto y en las herramientas. Tenemos tres tipos de laboratorio a distancia en general que nos muestra el doctor Josep Prieto: los laboratorios virtuales, que son estos espacios en la web que funcionan como repositorios para todos aquellos elementos que se requieren. El alumno tiene acceso a las 24 horas y puede experimentar con ellos. Los laboratorios en casa, como su nombre lo dice,
El docente diseña prácticas y el alumno las lleva a cabo con elementos que tenga a la mano. Y los laboratorios de acceso remoto, que son aquellos que el alumno manipula una máquina a distancia. No se tienen acceso a las 24 horas y son restringidos. Para esto, de estos tres tipos, nosotros decidimos utilizar un laboratorio virtual para el laboratorio de historia que tenga elementos de laboratorio en casa y que además pueda vincularse con instituciones. En este caso ustedes pueden ver un laboratorio virtual con una práctica real. Muchas gracias. Con estas tres exposiciones podemos ver la complejidad y la diversidad de la introducción de laboratorios virtuales o remotos para la enseñanza en bachillerato y educación superior. Por un lado, hemos visto que la simulación es una experiencia de aprendizaje que pone en juego no solo los conocimientos disciplinares, sino habilidades de orden superior necesarias en la formación de un científico, de un profesionista y, por supuesto, de un ciudadano. También hemos visto que la tecnología puede usarse de diversas maneras, incluso si solo estamos hablando de laboratorios, para sumergir a los estudiantes en ambientes de formulación y prueba de conjeturas y de construcción de argumentos sobre situaciones recreadas en los laboratorios, que no se restringe a las ciencias experimentales, sino también se han usado en matemáticas y, como bien lo ha expuesto el profesor Lenin, en las clases de historia. Por último, podemos decir que en la parte didáctica y técnica de la conformación de estos laboratorios se hace patente la necesidad de conformar equipos multidisciplinarios para la creación y sostenimiento de estos proyectos. Bueno, pues les damos las gracias por su atención y se despiden de ustedes la profesora Guillermina Ávila García, el profesor Lenin Nicolás Ramírez Hernández, también nuestra querida estudiante Ingrid Dayana Muñoz Camacho y quien les habla, Liliana Suárez Telles. Esperamos sus participaciones en el foro de discusión. Hasta pronto.